Bienvenidos, compañeris. ¿Alguna vez que postulaste un trabajo, el entrevistador te preguntó tu grado de estudios, tu color favorito, tu carta astral y tu firma para decidir si eres apto para el cargo? Hoy vamos a internarnos en uno de esos pasillos oscuros de la pseudociencia organizacional, las tesis universitarias que defienden el uso de la grafología en los procesos de selección de personal. Sí, se trata de tesis universitarias que suponen investigaciones con rigor científico y con las que estudiantes de la carrera de psicología obtuvieron sus títulos de licenciatura. En este video vamos a revisar 3 tesis universitarias que pretenden demostrar que lo mejor para optimizar el talento humano no es mejorar los procesos de entrevista ni evaluar competencias laborales, sino ver cómo haces la letra G y si el palito firme de la T demuestra tus dotes de liderazgo. Así que sácale punta a tu lápiz rojo y afila tu currículum, que hoy vamos a tomar el papel de jurados perezosos que dieron luz verde a la pseudociencia en academias respetables. Comencemos por definir qué es una tesis en el ámbito académico. Una tesis es un trabajo de investigación formal que debe demostrar la capacidad del estudiante para aplicar conocimientos adquiridos durante su formación académica, aportar argumentos razonados sobre un tema específico y, en algunos casos, incluso generar nuevo conocimiento. Dicho de forma más sencilla, es como un examen final que no se contesta en 2 horas, sino que se defiende con evidencia, estructura y metodología. Podríamos decir que la tesis es la carta de presentación de un profesional, así que no se admiten errores ortográficos, ni Comic Sans, ni pegatinas en las esquinas. Oficialmente, la UNAM define que una tesis consiste en la elaboración de una investigación individual o colectiva de carácter propositivo o analítico-demostrativo, sustentada teórica y metodológicamente, con el efecto de llegar a una conclusión, a efecto de que el egresado demuestre sus conocimientos y criterio profesional. Ahora bien, ¿se puede hacer una tesis sobre grafología? La respuesta es que sí. Se puede investigar cualquier tema, incluso los más polémicos o cuestionados, siempre que se aborde con espíritu crítico, respaldo bibliográfico serio y una metodología rigurosa. Es así que hoy revisaremos estas 3 tesis que encontré en el repositorio público digital del UNAM. El primero, la grafología como instrumento auxiliar para selección de personal, del 2006, cuyos autores son César Valencia Sosa y Rocío García Durán. El segundo, el uso de la grafología como herramienta de apoyo para la selección de personal, del 2008, cuyo autor es Carlos González Velázquez. Y el tercero, la grafología como herramienta de recursos humanos en el proceso de reclutamiento y selección de personal, del 2014, cuyo autor es Berenice Silva Pérez. Aclaro que nombro a los autores por cuestiones de derechos de autoría, no como un ataque personal, y además, la revisión de estas tesis tiene meramente fines educativos e informativos. Dicho esto, comencemos con algunas puntualizaciones preliminares. La estructura de las tesis. Debo confesar que yo me gradué por la modalidad de examen de grado, por lo tanto no hice una tesis para titularme. Sin embargo, sí pasé la materia de metodología de la investigación en el último año de la carrera, donde preparé un perfil de tesis. Un aspecto con el que el docente era extremadamente obsesivo era la estructura formal de la tesis. La misma UNAM señala que una tesis debe cumplir esta estructura: introducción, prólogo, objetivo, justificación, tesis, metodología, narrativa por capítulos, índice, capitulado, conclusiones y bibliografía. Pero extrañamente, ninguna de las 3 tesis que revisaremos contiene esta estructura bien definida. Es posible que, debido al año de publicación, los criterios de evaluación fueran menos estrictos que los más recientes en cuanto a la estructura formal. Por otra parte, un punto que es de suma importancia en cualquier tesis es la hipótesis, porque en este apartado expresamos la afirmación tentativa que responde a la pregunta de investigación y que va a ser comprobada o refutada a través de la experimentación. En algunos sistemas educativos, erróneamente se exige que, para que la tesis sea aprobada, la hipótesis debe ser comprobada, cuando en realidad la hipótesis podría ser refutada a través de la investigación, pero el valor de la tesis está en la aplicación del conocimiento adquirido a lo largo de la carrera y en la aplicación del método científico. Otro aspecto que veremos repetitivo en estas tesis es que dan por válida la grafología como ciencia, o parten de la premisa de que la relación entre escritura y personalidad ha sido demostrada. Vamos con la primera tesis, la grafología como instrumento auxiliar para la selección de personal, publicada el 2006.
Desde el título ya se posiciona a favor de la grafología, como si fuera un hecho establecido, que es un instrumento útil. No hay espacio para el cuestionamiento ni para la validación científica. Esta tesis arranca con un evidente sesgo de confirmación, tan grande que es visible desde la estratosfera. Sin embargo, la temática de esta tesis plantea algo interesante: la comparación de los resultados del análisis grafológico con las pruebas psicométricas estandarizadas. Pero tenemos un pequeño problema. La muestra es extremadamente reducida, tan solo 24 alumnos del segundo semestre de la carrera de psicología. Ahora, la hipótesis de este trabajo no está bien definida, lo que habría ocasionado que mi iracundo docente de la materia de metodología me lo lance a la cara para rehacerlo. Pero bueno, escondido en la introducción encontramos un párrafo que parece enunciar la hipótesis, aunque no bien formulada. Y en la sección de la metodología encontramos la formulación de la pregunta de investigación. ¿Será el análisis grafológico la herramienta en el proceso de reclutamiento y selección que permita reducir tiempos y costos en el mismo? Con lo que me permito el atrevimiento de formular la hipótesis tentativa. La grafología es una herramienta que puede proporcionar una descripción más completa del candidato al área de reclutamiento y selección. El problema es que en el siguiente párrafo ya tenemos una aseveración que parece redactada por la propia Marifer Centeno. La grafología es una ciencia, no tiene nada de mágico o esotérico. De por sí, con esta afirmación, el trabajo de investigación ha perdido el carácter crítico y científico, porque lo estamos estructurando sobre una premisa falsa tomada como válida. La grafología no es una ciencia. Que existan autores como Chandreau que la mencionen como ciencia no la valida automáticamente como tal. Utilizar esta aseveración como punto de partida para la investigación es como construir un edificio de 10 pisos utilizando madera y barro en los cimientos. Y desde aquí se inicia una especie de oda a la grafología, sus virtudes, sus beneficios y los magníficos resultados que se obtienen, atreviéndose incluso a mencionar la grafoterapia. Y tan solo en la introducción ya hemos perdido todo el espíritu de investigación, pues el autor de por sí ya nos deja en claro que tiene preconcebida la idea de que la grafología es útil en los procesos de selección. Dentro del marco teórico, el autor pasa a enseñarnos las conocidas 8 leyes grafológicas, las cuales también da por válidas: tamaño, forma, presión, dirección, velocidad, inclinación, continuidad y orden. Pero nunca se ha demostrado que existe una relación entre la escritura y la personalidad, por lo que estas leyes, que son las premisas sobre las que se construye todo análisis grafológico, no han sido verificadas. Bien, para no quedarnos días, tardes y noches en esta tesis, pasemos al apartado de la experimentación. Un punto que me llamó la atención es la aparición de una variable no controlada y que no se había considerado en la planificación, pues los participantes del experimento firmaron con lápiz en vez de bolígrafo, con lo que no se hace posible el análisis grafológico de la firma. Considerando el punto central de la investigación, esto de por sí es un aspecto demasiado relevante, por lo que tendríamos que invalidar el experimento y repetirlo. Y otra falencia en esta fase: no nos mencionan quién es el grafólogo que realizará las interpretaciones, su experiencia ni su formación. Un dato que es importante y de suma relevancia, incluso si la interpretación se realizó por el propio autor, en cuyo caso también nos interesaría conocer si estuvo presente en la entrevista a los participantes del experimento. Resultados. Las concordancias entre los análisis grafológicos y las pruebas psicométricas que el experimento arrojó son las siguientes. Variable inteligencia, una concordancia del 87.5%. Variable intereses, una concordancia del 87.5%. Variable socialización, una concordancia del 75%. Variable actividad bajo presión, una concordancia del 68,75%. Variable relaciones afectivas, una concordancia del 56.25%. Variable valores, una concordancia del 50%. Variable fuerza vital, una concordancia del 37.5%. Observando estos resultados, podríamos concluir que la grafología solo nos daría orientación acerca de la inteligencia e intereses de los postulantes. Claro, pasando por alto las observaciones al planteamiento de la investigación y las falencias en la fase de experimentación. Sin embargo, el autor da un salto olímpico a afirmar que los objetivos de la investigación se cumplieron, demostrando que la grafología proporciona información amplia de los candidatos. En resumen, lo que podemos observar en esta tesis no es una investigación científica, es una exposición de ideas asumidas como ciertas. No cumple criterios metodológicos básicos: tamaño muestral, análisis estadístico, revisión de confiabilidad y validez, sesgo de confirmación desde el inicio.
Ninguna referencia a estudios científicos revisados por pares. Observemos la segunda tesis. El uso de la grafología como herramienta de apoyo para la selección de personal, publicada el año 2008. En este caso, la portada nos menciona que se trata de un trabajo profesional, no así de una tesis. Nuevamente, desde la introducción ya observamos que el autor da por válida la aplicación de la grafología como prueba proyectiva de personalidad y que se ha comprobado que pueda aportar información acerca de la personalidad del candidato. Y con esta premisa podemos invalidar todo rigor científico que el trabajo pueda aportar. El autor también comete algunos errores menores en terminología, del tipo de los que yo suelo cometer en mis videos, pero lo preocupante nuevamente es la definición de la grafología como ciencia. Claro, no puede faltar la falacia de asociación de la grafología y la grafoscopía para pretender reforzar el argumento de la validez del uso de la grafología. Siendo que no se trata de una tesis, no encontraremos una hipótesis para ser comprobada o refutada en la investigación, pero en cada párrafo podemos observar falsas asociaciones y aseveraciones no fundamentadas. Pasemos a la tercera tesis. La grafología como herramienta de recursos humanos en el proceso de reclutamiento y selección de personal, publicada en el año 2014. Y en esta tesis arrancamos con todo. Como es suficientemente sabido, la correlación entre la escritura y el carácter de una persona es una realidad innegable. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo saben. Este no es más que un cartel con luces de colores que grita sesgo de confirmación. Y la tesis continúa con aseveraciones pseudocientíficas aún más atrevidas. Pero lo peor de todo es que la tesis olvida por completo plantear una hipótesis, identificar las variables y realizar una fase de verificación de la hipótesis. Tan solo se trata de un manual encubierto de grafología que no realiza ningún experimento, prueba comparativa ni análisis estadístico, por lo que no hay mucho más que podamos analizar sobre esta tesis. Pero la joya está en las conclusiones. El Departamento de Recursos Humanos de una multinacional que necesitaba emplear una persona con alto grado de responsabilidad rechazó a un candidato porque descubrió que en su firma la rúbrica tachaba las letras del nombre e interpretó que le faltaba seguridad y confianza en sí mismo. Y claro, no podemos cerrar sin el broche de oro. La grafología es uno de los métodos utilizados por los psicólogos, jefes de personal y recursos humanos que ha surtido mayor efecto positivo, sin dejar de mencionar que en el campo personal es una herramienta efectiva para poder entender y valorar a las personas que nos rodean. Es cierto que la grafología aún es utilizada por muchas empresas en sus procesos de selección, y esto se debe a 3 factores puntuales. Porque es barato, no requiere software, y hoy hasta puedes realizarlo con nuestra IA Grafoloca. Porque ofrece resultados rápidos. Un proceso de selección dura a lo sumo un par de semanas y normalmente se realiza en 3 entrevistas, con lo que es imposible elaborar un perfil psicológico completo de un candidato, algo que es crucial cuando se trata de cubrir puestos estratégicos en una organización. Y como hemos observado, los grafólogos afirman que con una firma pueden conocer hasta lo más profundo de tus ancestros. Y porque se disfraza de ciencia, se presenta con tecnicismos como gestotipo, zona media, trazo convergente, etc., que le dan una apariencia de rigor, cuando solo se basa en las interpretaciones subjetivas del grafólogo que realice el análisis. Como también comenté en mi primer video de este año, yo trabajé en una empresa de recursos humanos por varios años, y en lo que pude ver en mi propia experiencia es que normalmente las consultoras de selección y reclutamiento ofrecen este tipo de pruebas únicamente con la finalidad de hacer más robustos sus informes frente a los de la competencia. Actualmente ya no estoy trabajando en esa empresa, y si quieres conocer los motivos, tengo un video exclusivo para miembros donde lo cuento todo, así que si te gusta el chisme, córrele a unirte a la secta capibara o a la supremacía capibara. Retomando el tema, la Asociación Americana de Psicología y organizaciones como la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional no consideran la grafología una herramienta válida para procesos de selección. Como hemos mencionado, es posible realizar una tesis sobre cualquier tema, incluso los polémicos y controvertidos, pero un requisito de las tesis es que cumplan con el método científico, no que tengan ideas preconcebidas y caigan en sesgos de confirmación o afirmaciones dogmáticas del tipo «la escritura es el espejo del alma», «la letra refleja lo que la boca calla», «la grafología es una herramienta infalible». En fin, cuéntame en los comentarios si alguna vez te hicieron una prueba grafológica en algún proceso de selección y cómo te fue. No olvides dejar tu like y suscribirte, que aquí continuaremos grafoanalizando charlatanes para descubrir sus vidas pasadas. ¡Hasta pronto, compañeris!
Otra cosa, en bancos, bueno, la materia de grafoscopía, que es el área judicial de la grafología, analiza, revisa, se encarga bueno, es que hay periciales en materia de grafoscopía y hay periciales en materia de grafología.